En la palabra de Dios encontramos una muy importante información para los reyes de la tierra, para las naciones, para todos aquellos que están sentados en esas sillas de autoridad que Dios les ha permitido. Y en Primera de Crónicas, capítulo 21, Dios nos revela esta experiencia del rey David en los días de su reinado. Y aquí dice con toda claridad que Satanás se levantó contra Israel. Así como Satanás se levanta contra Israel, se levanta contra todas las naciones, porque Satanás aborrece al hombre, aborrece al ser humano que carga la imagen y la semejanza de Dios. Y lo incitó a censar al pueblo. De esta manera, Satanás se levantó contra Israel, poniendo un pensamiento que no era limpio, pues no nació del Espíritu Santo en el corazón del rey David. Y posiblemente las intenciones, si no era algo que venía del Espíritu Santo, las intenciones eran del ser humano, del corazón. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Podemos tener buenas opiniones, tomar buenas decisiones, hacer buenos planes, y todo nos parece bien ante nuestros ojos. Pero si no nacen de los propósitos de Dios, del corazón de Dios, y son revelados al corazón del hombre por medio del Espíritu Santo, no son buenos, porque la palabra de Dios dice que las obras del hombre son trapos de inmundicia, por muy justas que sean o parezcan. Solo Dios es justo y la justicia se nos fue dada a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí Dios quiso hablarle al rey por medio de su general, que en ese tiempo era Joab, para que desistiera de su idea. Pero las órdenes del rey, dice, pudieron más que el consejo de su general. Y así salió el general a censar todo el pueblo. Y lo curioso de todo esto es que en Estados Unidos de América ahorita mismo estamos en medio de un censo. Si el censo es algo que tiene que ver con Dios mismo, pues Dios creó los cielos y la tierra. Dice que el mundo es de Dios y su plenitud, la plenitud de ellos y todos los habitantes del mundo. Y tenemos que tener razones de Dios, razones dadas para los propósitos de Dios y beneficio de la humanidad. Entonces, en este caso no se veía ningún beneficio, pues la Biblia no menciona absolutamente nada de las razones por las cuales el rey David decidió, al ser incitado por Satanás y al haberse levantado Satanás contra el pueblo de Israel de esta manera, no dice que eran razones buenas o razones justas, incluso solamente era un censo por censar. Alabado sea el nombre del Señor, que podemos aprender aquí los reyes de la tierra, los presidentes, los que gobiernan, todo el que está en algún tipo de puesto de autoridad, puede aprender de aquí una lección muy poderosa, porque Dios se airó, Dios se aira contra todo lo que es injusto. La ira de Dios, dice, está contra los hijos de desobediencia. Y sabemos que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero como humano también cometía errores de los cuales después se arrepentía, y Dios, misericordioso y solícito en perdonar a todo aquel hijo que le sirve, lo perdonaba a Dios y borraba su pecado y mantenía su reino firme. Inclusive Dios hizo un pacto eterno, firme con el rey David. Gloria a Dios. Y vemos cómo Dios lo cumple, dándole a Jesucristo descendencia directa de la tribu de Judá, de donde es el rey David. Y de esta manera tiene en el trono de su descendencia alguien que por la eternidad va a reinar y gobernar en toda la tierra. Ya no se va a llamar el reino de los hombres, sino el reino de Dios, el reino de Jehová, Dios de los ejércitos, en el cual Jesucristo es el rey. Estas cosas son importantísimas para toda la tierra aplicar, especialmente los gobernantes de la tierra, porque Dios fue el que los puso en ese puesto de autoridad para beneficiar las naciones, los pueblos, para que hagan el bien, especialmente a los pobres, las viudas, los huérfanos. Gloria a Dios. Y aquí vemos
que Dios se airó, se enojó, porque Dios no ha dejado su trono. Él es él reina sobre toda autoridad. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y no va a dar su gloria a ningún hombre. Y Dios vino y confrontó al rey David por su acción. Se dice aquí que temieron, el general temió en su corazón a Dios y no continuó el censo, solo censó a Israel y los hombres que podían usar espada de la tribu de Judá, pero desistió de censar los sacerdotes y a la tribu de Benjamín. Y vemos aquí como Dios le pide cuentas al rey David. Aquí vemos que aunque Satanás estaba detrás de todo esto, el hombre no puede poner excusa. El rey David no podía poner excusa, porque para todas nuestras obras tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que orar y pedirle a Dios revelación. Si las decisiones que tomamos, ya sea para gobernar, ya sea para cualquier índole en nuestra vida en particular, sea pública o privada, tenemos que pedir consejo de Dios, consejo de Yahweh. Él es el consejero y el único que da el buen consejo y perfecto. Todos trabajamos para Dios en la tierra. El siervo bueno, Dios lo juzgará, y el siervo malo también Dios lo juzgará. Y no solamente los que sirven en la obra de Dios, en la iglesia del Señor, es que son siervos. Siervos son todos en la humanidad: el que barre las calles, el presidente de una nación, un doctor en un hospital, una enfermera, un maestro. Todo, absolutamente todo ser humano está ejerciendo un cargo, un trabajo para Dios. Y Dios va a pedir cuenta de todas esas obras, sean buenas o sean malas. Y Dios le está pidiendo cuentas al rey David y diciéndole: ¿por qué hiciste esto? Ahora, notemos también algo bien interesante, que Dios no le preguntó, no le dijo, no le advirtió, ni tampoco le dijo no vayas a hacer esto, sino que dejó que todo siguiera su curso. Porque cuando algo ya entra al corazón del hombre, sea hombre o mujer, niño, joven o viejo, quien sea, tiene que parir, eso tiene que darse a luz, lo que ya entra al corazón. Tiene que llegar a una determinación y a una acción. Y Dios no intentó parar absolutamente nada, lo dejó hacer hasta donde llegó la situación, porque un hombre tuvo temor de Dios y el general no quiso seguir censando. Y se detuvo al llegar al sacerdocio, y se detuvo también con la tribu de Benjamín. Ahora notemos que todas las cosas que están pasando aquí ahora mismo, particularmente en los Estados Unidos de América, que el gobierno de los Estados Unidos también está metiendo también su mano en la iglesia del Señor Jesucristo, en la obra de Dios, en la determinación de Dios, que hay que orar. Los templos se construyen para la oración. Ahora, como en las entidades de gobierno se está solamente dejando el personal esencial, así se debe de dejar el personal esencial para Dios en las iglesias, como es el pueblo que ora, los intercesores, los guerreros de oración, porque lo que más necesita esta nación y las naciones del mundo, de toda la tierra, son las oraciones de la iglesia del Señor, de los que oran, porque la casa de Dios es casa de oración para todas las naciones. Y ahora vemos la necesidad más que nunca de orar por todos estos ataques de Satanás. Satanás ataca a las naciones. Si se atrevió a atacar a la nación de Dios, Israel, ¿cuánto más no va a atacar a cualquier otra nación de la tierra? Estados Unidos de América es la nación misionera de Dios. Es una nación fundada bajo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. La Constitución de los Estados Unidos de América fue fundada bajo los mandamientos de la ley de Dios. Y entonces esta es una nación que Satanás ataca continuamente en todos los aspectos, porque es la nación misionera que envía misioneros al mundo, ayuda al mundo en todos los aspectos: médica, alimentos, financieramente, también en forma de protección con las Fuerzas Armadas. Es una situación bien
una posición bien tremenda y una posición estratégica en que esta nación está en las manos de Dios. Esta nación es instrumento de Dios a pesar de todo lo malo que también acontece aquí, a pesar del movimiento, podríamos decir, de idolatría de las religiones que aquí también se practican, que han venido de todas partes del mundo subsecuentemente, porque esta nación, sus puertas fueron abiertas para toda la tierra, un lugar sin muros, ¿sí? Una nación que hay libertad, pero no, en la Biblia habla, tengamos libertad, pero no libertinaje. Entonces esta libertad que Dios nos dio tan hermosa se ha convertido en un libertinaje porque ahora abiertamente se está adorando a Satanás. Ya hay iglesias que adoran a Satanás y tienen papelería jurídica y tienen todo derecho, como cualquier otra religión, a ejercer con libertad todo lo que ellos quieran hacer. También la santería, el espiritismo, cualquier tipo de servicio al diablo también se está haciendo en esta nación. La brujería, ya hasta programas de televisión tiene. Aquí se practica abiertamente brujería, hechicería, vudú, magias y todo tipo de práctica, lo que llamamos diabólicas. Y entonces Satanás está debajo de todo el mal que pueda acontecerle a la tierra, pero no viene directamente con el mal, viene incitando los reyes, incitando los presidentes, incitando los ministros que inclusive de la iglesia del Señor, viene incitando también a cualquier persona que esté en puesto de gobierno y autoridad. También incita al pecado a los cabezas de hogar de su familia para derribar y destruir las familias, sean pequeñas, sean grandes, naciones, lo que sea. El enemigo quiere hacer lo que Jesucristo dijo que era su trabajo: robar, matar y destruir. Pero Jesucristo, aquí viene Dios, dijo: pero yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Si en medio de esta situación, de este virus, corona, COVID-19, y vendrán otros más, porque ya está profetizado, el mismo Dios, la boca de Dios lo habló directamente en los evangelios, que así será. Entonces necesitamos la intervención. Solo Dios puede parar todos esos ataques de Satanás. Solo Dios puede, con mano poderosa, tocar el corazón, lo más profundo del hombre, a través de su palabra, a través de algún profeta que lleve la palabra de Dios, algún pastor que hable la verdad, alguien que sin miedo y sin temor se enfrente a todo esto que Satanás está haciendo, incitando el liderazgo al mal y al pecado para enviar el problema de ruina y destrucción contra las naciones. Matar, robar y destruir. Y entonces Dios le dijo a David que le manda a un profeta llamado Gad, que dice, vidente de David, diciendo: ve y habla con David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Venía allí la disciplina de Dios y el castigo de Dios, porque es obvio, necesitamos castigo, disciplina y los azotes de Dios para reflexionar, para arrepentirnos. Dios tiene que tocar algo allá dentro de nuestro interior que nos cause el temor. Si la conciencia nos falla, dice, mayor es Dios. Y he aquí el poder de la palabra de Dios. Y he aquí el poder de un valiente siervo de Dios que no tenga miedo a hablar la verdad a un rey, a un funcionario público, al presidente de la nación, de cualquier nación que sea. Como dice la palabra del Señor, ¿quién eres tú para que tengas miedo del hombre? Si el hombre es meramente un ser humano y Dios es el Señor de ese hombre. Dios es el dueño de esa alma. No debemos de tener miedo de hablar la verdad o hablar de parte de Dios. Y dice que vino este profeta al rey David y le dijo, así ha dicho Jehová. No le dio una opinión personal, no le dio un insulto, no lo recriminó, sino que él era un representante de Dios y como tal se presentó al rey David y le dijo, he aquí lo que Dios ha dicho. Escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses de ser derrotado por tus enemigos con la espada de tus adversarios o por 3 días la espada de Jehová, esto es peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado.
como David era un hombre con temor de Dios y sabía en su corazón que había hecho mal, él pudo ser un hombre inteligente porque el Espíritu de Dios nos da inteligencia. Todo es cuestión de humillarnos a Dios y someternos con humildad a la autoridad y al poder de Dios. El hombre tiene la capacidad de someterse a cualquier poder que quiera, pero el único poder al que hay que someternos, porque a él hay que darle cuenta algún día de nuestras acciones y obras, es al poder de Dios, es a Dios mismo, que Él será el juez de toda la tierra. Y entonces, rey inteligente comenzó a analizar los 3 tipos de castigo que Dios había enviado a manifestarle a través del profeta. Dijo, 3 años de hambre. Estudió las posibilidades de que podían raer por completo a Israel. 3 años de hambre, nadie aguanta ni siquiera un día, 24 horas. Cuando tienes hambre quieres comer desesperadamente y comes cualquier cosa. Y entonces lo otro sería, dice, 3 meses ser derrotado. O sea, 3 meses sin ningún tipo de victoria, solo derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, de todo ataque del diablo, de cualquier nación enemiga. Él pensó y analizó y dijo, no van a dejar nada de nosotros, porque los enemigos de Israel quieren a Israel de sobre la faz de la tierra, quieren aniquilarlos. Si la mano de Dios no deteniera a sus enemigos, Israel ya no existiera. Pero Dios pelea por su pueblo. Y él dijo, no, si me dejan en manos de mis enemigos, no van a dejar nada de mí. Mejor que me castigue Dios, porque Dios es bueno y es misericordioso y se arrepiente del castigo. Y eso es lo que Dios quiere, que el ser humano reconozca que es mejor estar en manos de Dios que en manos de los hombres. Porque Dios es bueno y misericordioso y podemos orar y podemos clamar, como dice su palabra en Joel capítulo 1, 2 y 3. Clamar a Dios, gemir a Dios, llorarle a Él, suplicarle. Y el Dios Todopoderoso destruirá la muerte, destruirá el hambre, destruirá los ejércitos enemigos que vengan contra las naciones. Y Él será solícito en perdonar y dará vida, y no solo nos traerá bendición hasta que sobreabunde, nos librará de los ejércitos enemigos, dice, y los desviará hacia el mar oriental y ya no serán más, porque el mismo Dios los destruirá. Y en vez de ruina, en vez de castigo y maldad, enviará, dice, su Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y esta es la razón por la cual la iglesia debe de cambiar su forma de orar. Una forma raquítica, paralítica, sin fuerza, superficial. Hay que orar de lo profundo, en las entrañas mismas, clamar, gemir a Dios para que todo esto termine, porque solo Dios puede acabar con todos estos virus y pestilencias y mortandades y terrores que pueden ser lanzados contra las naciones. Dios lo quiere hacer y lo va a hacer. Ahora, Dios llama a los líderes, a los presidentes, a los dirigentes de naciones, los que están en puestos de gobiernos, alcaldes, concejales, quien sea, líderes religiosos de todas las naciones del mundo, que se arrepientan, que se humillen a Dios y que confiesen su maldad y su pecado como lo hizo el rey David, porque Dios es misericordioso y Él está presto para perdonar y a detener la muerte. Cuando Dios iba a poner ya su mano contra Jerusalén, dice que el ángel de la muerte ya iba a empezar la matanza con aquella peste, pero Dios, para que veamos que las pestes son armas, y pueden ser armas hechas de manos de hombres, pero el arma más poderosa es la de Dios. La arma de Dios destruye, el arma de los destruidores. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa espada de muerte que viene de mano del hombre, Dios puede alzar su mano y volverse en contra de esa espada de muerte y deshacer las obras del diablo. Alabado sea el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y entonces ahí vemos que Dios se compadeció, porque hubo oración, hubo clamor, hubo gemido. El rey David se humilló, el rey David se arrepintió. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente Donald Trump? Arrepentirse. ¿Qué tiene que hacer el presidente de Rusia? Arrepentirse. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la China? Arrepentirse. ¿Qué tienen que hacer los jeques árabes? Arrepentirse, humillarse a Dios, no importa de qué religión sean.
Si son musulmanes, católicos, romanos, ¿qué tiene que hacer el Papa? Arrepentirse. ¿Qué tienen que hacer todos los líderes, pastores, ministros del Evangelio de Jesucristo? Arrepentirse, humillarse a Dios, pedir misericordia, pedir que Dios detenga esa espada del ángel de la muerte, si es hecha un arma por hombres, un arma química, biológica, para destrucción del ser humano. Dios lo puede detener, dar la cura, porque Él es la medicina y el único que da la cura. Él es el Dios de la ciencia y de la medicina. Nuestro Dios tiene todo el poder y la autoridad para dar vida, y vino a dar vida a través de su Hijo Jesucristo. No quiero la muerte del que muere, dice el Señor, sino que quiero que todos se arrepientan para que vivan. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Y Dios paró la epidemia.